Buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, agradecerles por la presencia, agradecerles también a Augusto y al gabinete de Augusto por haber organizado esta reunión, estar hoy en enero todavía, reunidos acá en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en la Ciudad de La Plata, pero con 100 aproximadamente empresarios y empresarias que además cumplen con la particularidad de ser representantes a través de entidades y cámaras de otros muchísimos empresarios pymes de la provincia de Buenos Aires. La verdad que a mí me llena por lo menos de optimismo en una situación que es compleja, porque pensar en una reunión en enero, pensar que va a ser así de masiva, asistencia perfecta y mucha gente más que quería concurrir. No es una reunión abierta a empresarios individuales. Esta es una reunión de representantes de otros empresarios. Así que muy importante poder hacer la reunión, muy agradecido por poder tenerla y poder compartir hoy algunas palabras y si podemos, tomando algunas de las ideas que plantearon ustedes, que coinciden en mucho con lo que estamos pensando nosotros, ver si podemos definir algunas acciones a futuro. Entonces, empiezo por la situación, por una especie de diagnóstico, descripción de la situación actual y mínimamente sus antecedentes, porque ya nos conocemos y porque no vamos a tener que venir a explicarles a nosotros cómo les va a ustedes, ¿no? Pero de todas maneras sí siempre es importante ponerlo en un marco más general. El hecho de que estemos reunidos en la provincia de Buenos Aires, empresarios y empresarias industriales, pyme, tampoco es una casualidad. Obviamente hay industria a lo largo y a lo ancho del país, pero la provincia de Buenos Aires es obviamente la provincia con más peso en participación, en cantidad de establecimientos, en cantidad de trabajadores y trabajadoras, en cantidad de ramas. La verdad que la provincia de Buenos Aires es sinónimo de producción y particularmente de industria. Así que ante una situación como esta, la verdad que nos hemos reunido con muchos sectores, pero era imperioso reunirnos con pymes industriales, productivas de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esto? Porque básicamente hoy que se habla mucho de los porcentajes electorales y que tenemos un presidente que efectivamente ha sido democráticamente electo con un 56% en balotaje, que había tenido, si ustedes recuerdan, aproximadamente un 30% de los votos en las PASO, luego 30% de los votos, un porcentaje que no creció y que lo dejó en segundo lugar en las generales, y luego ganando el balotaje por una diferencia considerable, lo cual nos ha hecho decirlo como si hiciera falta para nosotros que hemos tenido siempre una postura democrática, pero además que participamos de una fuerza política que tiene en su haber una tradición democrática inquebrantable. Bueno, pero hace falta repetirlo. No estamos desconociendo la legitimidad que tiene el presidente, todo lo contrario. Ha sido votado en balotaje, más allá que un balotaje tiene las particularidades que se conocen, que es que en general, y como se está observando ahora, una fuerza política que gana en balotaje y nueva además seguramente tenga una fuerte debilidad en representación en las cámaras del Congreso Nacional y más todavía en los gobiernos provinciales. Bueno, así que estamos en esta situación, pero también vale la pena señalar que este gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, muchos de los funcionarios que hoy me acompañan, muchos de los que no, también ganamos elecciones. Es decir, que tenemos no solo legitimidad de origen, sino también una responsabilidad, un mandato que cumplir. Y en general uno asocia esos mandatos que tiene que cumplir a muchas cuestiones que pueden ser tradicionales, que pueden ser históricas, que pueden ser casi personales, pero sobre todo uno tiene la obligación de cumplir lo que dijo en la campaña electoral, ¿no? Porque ese es el contrato que se hace con los votantes, así uno va a buscar los votos, ¿no? Diciendo, me voy a dedicar a esto y esto, estas son mis prioridades, y obviamente en cualquier coyuntura
como funcionarios, como gobernantes, como representantes, estamos obligados a llevar adelante esas políticas a las que nos comprometimos. En la provincia de Buenos Aires ganamos las 3 elecciones. Ganamos las PASO, ganamos las generales y también como fuerza política ganamos el balotaje por una diferencia menor que la nacional, pero se ganó acá el balotaje. Esto, repito, es simplemente una aclaración porque no es una cuestión ni de confrontación solamente por el deporte de confrontarse, sino que simplemente estemos de acuerdo o no con las políticas, las ideas del actual presidente de la Nación, con las que conocemos o con las que vamos conociendo y con las novedades. Lo cierto es que nosotros también tenemos una legitimidad y una responsabilidad que es cumplir con aquello a lo que nos comprometimos para obtener el caudal de votos que efectivamente tuvimos, que por una diferencia mucho más amplia, de 20 puntos con la segunda fuerza, nos llevó a la reelección. Con lo cual también hay una particularidad, que es que cuando uno consigue una reelección, cuando se consigue una reelección, también de alguna manera es plebiscitar y refrendar la gestión que se ha hecho, ¿no? Si uno tiene una gestión que genera disconformidad o que no genera apoyos o que no genera acompañamientos, por más que evidentemente, y lo hemos escuchado recién, puede haber sugerencias, consejos, críticas, reproches, todo, pero consideramos que ser reelecto también implica convalidar el rumbo que se había tomado. Sería también traicionar al electorado, ahora de repente cambiar de filosofía, de ideas, de color, de posición y de políticas. Así que simplemente para que les quede claro, no lo podemos hacer. Y no es una cuestión como marcan los diarios, bueno, pelearse, subirse al ring. Me parece que todas esas imágenes de pugilato o todas esas imágenes de guerra que a veces se usan para retratar procesos políticos están muy distantes de nuestra vocación y de lo que estamos haciendo este tiempo. Así que quería empezar por ahí. Nosotros venimos a defender algo que propusimos, que hicimos y en base a lo cual convocamos al pueblo de la provincia de Buenos Aires a convalidar y acompañar y a refrendar esta gestión para que se pueda repetir, continuar, ampliar y mejorar. Así que raro sería, digo yo, casi horrible, espantoso sería ahora decir, no, bueno, vamos a dedicarnos a otra cosa, no vamos a hacer lo que dijimos. Así que eso que dijimos, que ustedes conocen bastante bien y que el pueblo de la provincia acompañó en las urnas, es lo que tenemos que hacer. Estamos obligados. No es una cuestión de vocación ni de cuándo sale, si se muestra o no se muestra. Estamos obligados como gobierno a representar aquello que nos puso acá donde estamos. En base a esto, quiero dar también una apreciación. Esta ya, la anterior, es institucional, obvia, y creo que tenemos que compartirlas todas. Tenemos esta particular disposición y distribución política hoy en la Argentina que, como una cuestión excepcional, casi inexistente, el gobierno nacional es de otro signo político que el que gobierna la provincia de Buenos Aires. Esta es una particularidad que no hemos buscado, todo lo contrario. Nosotros hemos trabajado intensamente para que el gobierno nacional fuera del mismo signo político y tuvimos la oportunidad, no solo durante toda la campaña en las primeras 2 etapas, sino particularmente en el balotaje, donde nosotros ya habíamos sido elegidos. También decidimos que confluyera la elección provincial con la elección nacional, no desdoblarla. Fuimos juntos con nuestro candidato nacional y luego lo acompañamos en la campaña del balotaje con las mismas ideas. Es decir, nosotros básicamente, para que se entienda, no cambiamos de idea, no cambiamos de posición y estamos obligados a intentar, por lo menos, con todos los medios que estén a nuestra disposición, seguir llevando adelante las mismas políticas y, si podemos, con los mismos resultados o mejores de los que nos enorgullecemos. Por eso, dicho esto y viendo que está la novedad de la diferencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, reconocemos que es una situación
política bastante novedosa, bastante excepcional, poco frecuente. Hay un solo caso, por lo menos en los 40 años desde la vuelta de la democracia, y ese caso no es muy asimilable al actual. Así que creo que estamos en una situación muy excepcional. Dicho esto, quería referirme un poco al diagnóstico, ¿no? Que repito, no voy a ser detallista porque un poco dijeron ustedes como representantes de empresarios y de empresas y de sectores también, pero simplemente lo voy a hacer en términos bastante generales. Muchos de ustedes, en aquel momento, junto con Cristina, por ejemplo, éramos diputados durante el gobierno de Macri y de Vidal. Y nos tocó enfrentar una política económica neoliberal. Recuerdo en aquel entonces que hubo un factor bastante, digamos, que sembró confusión, generó confusión, que es que el gobierno anterior, el de Macri, cuando hizo campaña electoral, la verdad, y así lo dijimos en varias reuniones, me acuerdo una precisamente en San Martín, al comienzo, yo siendo diputado nacional, pero diciendo que había una cuestión a discutir y a analizar importantísima para mí, de primer orden, que era que el gobierno no estaba haciendo lo que prometió en la campaña electoral, en el caso del gobierno de Macri. Porque el gobierno de Macri había hecho una campaña que era una campaña de algo así como de mejora de algunos elementos que se consideraba que en base a la situación en la que se estaba después de los 12 años y medio de Néstor y Cristina, que se podían mejorar o que había que cambiar. Pero en general se pidió el voto diciendo nadie va a perder nada de lo que tiene. Nadie va a perder ningún derecho. Eran momentos de pobreza cero, la revolución de la alegría, pero básicamente podemos vivir mejor, es lo que se dijo, lo que anda bien sigue, lo que anda mal se cambia y lo que no se hizo y se podría hacer se hace. Pero se había propuesto como algo incremental y de mejora en la campaña electoral, la de los globos de colores, que desde nuestro punto de vista llevó a una suerte de confusión, porque hay muchos que lo votaron diciendo, bueno, voy a votar por esto y me dicen que vamos a mejorar, tomo problemas o temas de aquel momento, el tema de importaciones, el tema cambiario, el cepo, que se iba a mejorar, también, bueno, cuestiones que tenían que ver con procedimientos del Estado, de la obra pública, que iba a ser todo más eficaz, más eficiente, pero que un sujeto a defender era la industria nacional y la producción nacional. Eso se dijo explícitamente en la campaña. Por eso nosotros lo llamamos estafa electoral. Porque ni bien asumió el gobierno de Macri, a poquito de asumir, casi de inmediato, yo en ese momento decía, enseguida, ni bien asumió. Porque ustedes, tomando lo que dijo Juan, se acordarán que la devaluación de Prat Gay, en aquel momento, se realizó el 16 de diciembre del año 16 de diciembre del 15, perdón, del 15. No había cambiado el año. 16 de diciembre se iba a asumir devaluación. ¿De cuánto? Del 60%. Todo esto, digamos, empaquetado, embadurnado, de un discurso de apertura de las restricciones cambiarias, importadoras, etc. Del cepo. Se dijo ese día, vamos a abrir el cepo. Y lo que se hizo es una devaluación muy profunda, una de las más profundas que se tenga memoria. De hecho, se hablaba en aquel momento de la devaluación de 2014, que fue una devaluación del 22% aproximadamente. Bueno, se hizo una devaluación del 60% y se abrió la entrada y salida de capitales
de manera absolutamente indiscriminada y se hizo una apertura importadora. O sea, desregulación financiera, apertura importadora, devaluación. Fueron los 3 puntos. Ya ahí el 16, 17, creo que el 20, nos dedicamos a explicar que lo que habían prometido en campaña no se estaba cumpliendo y no se iba a cumplir, que había una estafa electoral. Después se observó con más claridad y que ese programa económico que se empezaba a esbozar de una manera, creo yo, bastante traicionera también, falluta, tenía la particularidad de que se negaba lo que se estaba haciendo en aquel momento. Se abrían las importaciones, me acuerdo que hubo una disputa, una discusión pública, donde el gobierno decía que no había aluvión importador, o como quieran llamarlo, apertura indiscriminada, que no había, y sí había. Lo relevábamos en cada uno de los sectores productivos de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Había una apertura indiscriminada de las importaciones, pero se lo negaba. Después se apeló una excusa, yo siempre la recuerdo porque me parece, solo porque es descriptiva, no porque sea tan importante, pero que el responsable del sector productivo de entonces, ayúdenme, Cabrera, Pancho Cabrera, decía que tuvieron que abrir las importaciones porque había un pendrive que le había dejado el gobierno anterior, está en una entrevista, donde decía qué sectores había que cuidar, pero que se perdió el pendrive o que estaba mal el archivo. Juro por Dios que fue, esto es extraordinario, pero había sido una especie de apertura sin querer, por una dificultad técnica. Todo eso, desde ya que era mentira, era un programa económico que se basaba, y en aquel entonces valía la pena porque era disputarlo todos los días y discutirlo todos los días. No se había devaluado, se había abierto el cepo. Decían, no era un tarifazo, era, no me acuerdo cómo se llamaba, un realineamiento de tarifa, un sinceramiento. Y bueno, todo con nombres creativos, distractivos, pero era un plan económico ortodoxo, convencional, de ajuste, como se habían llevado adelante durante, creo que alguno de ustedes mencionó alguna de esas experiencias, no sé si vos, Juan, que son, bueno, la histórica de Martínez de Hoz, más adelante la de Cavallo, más adelante, bueno, tuvimos la de Macri. Y después hubo experimentos de diferente tipo, pero bueno. O sea que en aquel momento había que predicar y convencer acerca de que lo que estaba haciendo el gobierno no era lo que había dicho en campaña. Y lo llamamos estafa electoral. ¿Por qué voy a esto? Primero, para recordarles que en aquel momento muchos lo comprendieron y los que no lo comprendieron, porque tal vez lo habían votado y acompañado y les parecía que podía andar y que hacía mucho tiempo y que cuestiones republicanas y cosas de ese estilo, entonces lo votaron y lo acompañaron, aún desde sectores productivos industriales, se encontraron con que de repente su ecuación se empezaba a ver al principio perjudicada, deteriorada y después destruida, y finalmente empezaban a tomar crédito para no cerrar y para no despedir y para no quebrar. Y bueno, se produjo, acá citaban un término de aquel momento, la tormenta perfecta, que sí, que fue una forma de caracterizar, y también otra palabra que, bueno, que ya está sonando lamentablemente de nuevo, que es industricidio. El resultado de la aplicación de estas políticas, que son siempre las mismas, siempre iguales, y como corresponde, el resultado siempre es el mismo y siempre ocurre antes o después, pero inexorablemente. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, que en este caso tampoco se está cumpliendo la promesa electoral. No sé si de nuevo el término preciso, porque no es exactamente igual la situación, sería estafa electoral. Pero bueno, claramente no se está cumpliendo las promesas electorales, que eran algunas que a mí no me gustan, la mayor parte no me gustan, todas casi no me gustan, pero que efectivamente se habían expresado en la campaña. A esta altura del Banco Central tendrían que quedar cenizas, nada más, porque iban a quemar
a veces romper con un palo de piñata y si no, cerrar el Banco Central de la República Argentina. Bueno, el Banco Central de la República Argentina está vivito y coleando. No lo estoy pidiendo, simplemente señalando que no se pudo, no se quiso, o simplemente se dijo, sí, me parece que se dijo, porque era tan, por un lado, creo que todas estas cuestiones que voy a nombrar tienen un carácter común. Eran aparentemente novedosas, como vienen fracasando diferentes intentos, bueno, vamos a probar algo nuevo. Por ejemplo, dinamitar el Banco Central, eso sería lo nuevo. Y alguno dijo, bueno, ya probamos una cosa, probamos otra, no funcionó en algún sentido, o quiero que mejore, o falta tal cosa, o basado en problemáticas que efectivamente estaban presentes durante la etapa anterior, bueno, dijeron, dale, vamos a probar algo nuevo. Y probar algo nuevo era dinamitar el Banco Central, o dolarizar. Tampoco se dolarizó. Y tampoco se aplicaron vouchers para la educación. Bueno, tantas cosas que se dijeron que tenían una particularidad, repito, que nadie sabía bien qué quería decir voucher, por ejemplo. O cuáles eran las consecuencias de dolarizar o cerrar el Banco Central. Y tal vez servía y te mejoraba el problema que tenía. De hecho, vino acompañado por una batería de opinólogos, de periodistas, de analistas que parecían decir o acompañar que estas eran buenas ideas y que tal vez por ahí era el camino. Bueno, hoy no estamos ahí. Es decir, que en el sentido de lo que se prometió o se propuso hacer, no se está haciendo. Se está haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y vamos a decirlo así, un plan de ajuste ortodoxo, convencional, clásico, histórico. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Un plan ortodoxo, convencional, de ajuste de la economía argentina, como se hicieron en mayor o menor medida en muchísimas experiencias históricas. Incluso algunas a lo largo de lo que se conoce como la industrialización sustitutiva. ¿Qué es esto? Devaluación y ajuste, algo de apertura importadora. Bueno, ahora veremos, pero básicamente, de nuevo, de original, de distinto, no tiene nada. Tal vez uno debería decir menos mal, porque esas ideas no eran positivas para lo que voy a decir ahora. Pero así todo, lo primero que planteo es que lo que se votó no es lo que se está haciendo, ni siquiera el ajuste. Ni siquiera el ajuste, porque los ajustados son ustedes. Claro, la pyme nacional, argentina, los ajustados son los laburantes, los ajustados son los pequeños productores, los ajustados son los cooperativistas, los ajustados son los desempleados, los vulnerables, pero agregamos la cultura, la ciencia, la universidad, esos son los ajustados. Y es verdad que se usó la palabra ajuste y es verdad que es raro, como hablar de quemar el Banco Central, usar la palabra ajuste para buscar el voto. Lo reconozco, es raro. Lo que pasa es que se dijo con muchísima precisión a quiénes se iban a ajustar, a quiénes se iba a ajustar, quiénes iban a ser las víctimas de ese ajuste. Y se dijo incluso en comparación con otras experiencias. Se dijo, esta vez es distinto. Vamos a ajustar a la política, a los empresarios prebendarios y dijeron también a los periodistas ensobrados. Eso era lo que se llamó, entiendo yo, la casta. Bueno, y después se dijo, porque ahí teníamos algunos candidatos y también actores políticos nuevos, por lo menos en lo individual, hace pocos años, hace poco tiempo, que no se puede hacer algo distinto o mejorar con lo mismo de siempre. Entonces, hay una estafa al voto porque no se hizo lo que se planteó en campaña. Hay una estafa porque se está ajustando, sí, pero otros. Y hay una estafa porque lamento decir que los que hoy están desempeñando los cargos de mayor importancia en el gobierno actual, por lo menos en las áreas que tienen un mayor efecto sobre el sector productivo, sobre el sector industrial, son los mismos de siempre. Algunos que ya tienen 3 experiencias o 4 de haber acompañado planes de este tipo.
Así que son lo mismo de siempre, haciendo lo mismo de siempre. Y me parece que ahí hay un punto central también para el que lo votó a Milei, por el motivo subjetivo que sea. Porque probablemente muchos de quienes ustedes representan, tal vez votaron en primera vuelta Juntos por el Cambio y después en el balotaje votaron a Milei. Bueno, lo digo honestamente, me parece que no está haciendo nada de lo que dijo en la campaña. Y está haciendo más bien algo distinto, en particular con el ajuste, que dicen, esta es la primera vez que se votó este ajuste, un ajuste. Bueno, pero no este y no a estos. Entonces ahí, decir el ajuste y la mitad de la frase, ¿el ajuste a quién?, me parece que configura una estafa electoral inmensa. Porque es como decir, bueno, entras al quirófano, te va a pasar esto y te pasa otra cosa, con efectos distintos. No alcanza con decir, yo te avisé que ibas al quirófano, sí, pero no era para una amputación, era otra cosa. Entonces está pasando algo que no se dijo en la campaña electoral. Y me parece que hace al punto 1 que planteé de la legitimidad. No de la legalidad, ahora de la legitimidad, porque yo no encuentro dentro de la ley ómnibus, que la ley ómnibus, de nuevo, la ley ómnibus es claro a esta altura del partido que no la escribió el partido al que se votó. No sé exactamente quién la escribió, todavía lo estamos tratando de averiguar. Cosa extraña, estrafalaria, ¿no? Porque hay un gobierno que presenta con la firma del Ejecutivo un decreto y una ley que claramente no las elaboró este gobierno y quienes fueron votados y quienes representan a mayorías. Es decir, que este plan económico es un plan repetido y las reformas estructurales prestadas. Estamos en una situación donde lo que hice simplemente es describir cosas, no estoy filosofando, no estoy especulando, digo lo que pasa, lo que se dijo, lo que se está viendo, lo que se está haciendo. Me planto en las realidades que tenemos hoy. ¿Y cuál es en materia de política económica? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, para que no haya duda de que no quiero ser capcioso ni malintencionado, menos todavía chicanero. Nos lo dijo Milei a todos los gobernadores en Casa de Gobierno. Dijo, no es lo que me gusta, no es lo que quiero, incluso odio algunas de las cosas, pero lo que estoy aplicando es un plan de ajuste, un plan, creo que lo llamó de estabilización, que en términos argentinos es lo mismo, convencional, clásico. Así que está reconocido por el propio gobierno. Y a mí me suena más a lo que había dicho Macri en su momento. Que el problema que tuvo no es el plan, que es lo que nosotros opinamos, sino que fue no suficientemente profundo ni suficientemente rápido. De hecho, lo dijeron, lo mismo, más rápido y más profundo. Ahora parece que es eso lo que se está haciendo, con algunas particularidades en esta ley ómnibus y en este DNU que no conforman el plan económico. Llamémoslo de reforma estructural, ¿no? O de reforma normativa, institucional, más de otras características. Pero el plan económico es el plan de siempre, eso es lo que planteo. Así que, como corresponde a la lógica, va a tener los resultados de siempre, no otros. Como es más rápido y más profundo, los resultados que va a tener van a ser los mismos, pero más rápidos y más profundos, con algún tipo de proporcionalidad. Por eso yo le decía, Macri devalúa el 16 de diciembre del 15, un 60%. Milei devalúa el 12 de diciembre del 19, a 2 días de asumir, el doble. 120%. Entonces, del 23, claro. Entonces es una situación realmente donde lo que vamos a observar son cosas que ya conocemos. No trae sorpresa. Y los puntos que conforman este programa económico son los de siempre de un plan de ajuste estructural. Nosotros estamos hoy reunidos y nosotros venimos defendiendo esto del gobierno de la provincia porque esta provincia es la provincia industrial y productiva por excelencia. Nosotros tenemos la obligación, porque si no estaríamos faltando al compromiso democrático de defender a quienes representamos.
La provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de la industria nacional y en buena medida, ustedes lo saben, en cantidad de establecimientos, en empleo, son pymes. Pero también es la principal provincia productiva agropecuaria. Y estos planes no afectan solo a la industria, le afectan particularmente, pero también a la producción agropecuaria. Afecta a la producción, son planes que fomentan todo menos la producción nacional. Entonces, estamos ante algo que es conocido, por lo menos en su evolución actual. Después veremos, porque alguien habló, la encuesta hablaba de incertidumbre. Y bueno, claro, no se sabe. No se sabe quién escribe las leyes, gobierna el ministro de Economía del gobierno de Macri o el presidente del Banco Central, gobierna la ministra de Seguridad, que fue la ministra de Seguridad de Macri, hace las leyes Sturzenegger. O sea que tampoco pareciera que el staff novedoso, los que no son los mismos de siempre, menciono algunos de ellos, Marra, Lemoine, el propio Milei, no pareciera que tuvieran en este momento los ministerios claves, lo que participa de esa fuerza política. Entonces, la verdad que lo que a mí me queda para decir es que esto se trata de abrir las importaciones, se trata de hacer tarifazos, que no es hacer tarifazo por la gimnasia, el tarifazo mismo. Digo, es fiscal, pero no es del todo fiscal. El tarifazo es poner las tarifas a precio internacional. Que la energía, nuestros recursos naturales, se venda al precio, ellos dicen, export parity o en casos import parity. O sea, poner nuestros recursos naturales que siempre estuvieron o que históricamente estuvieron a disposición del desarrollo nacional, de la industria nacional, ponerlo como si no fueran nuestros, porque eso es finalmente. Vender el petróleo argentino a precio extranjero, lo que termina planteándonos como país es que la verdad que producir o no producir hidrocarburos no es tanta diferencia en términos del desarrollo industrial y productivo, por lo menos. No digo que tal vez no haya empleo, alguna inversión, pero no tiene ningún efecto multiplicador o ningún efecto sobre el resto de las actividades. O sea que tarifazo, apertura importadora, ausencia de crédito productivo y caída de los salarios. De lo que hablaron algo de ustedes que para ellos es una de las grandes virtudes, el ancla inflacionaria, etcétera, pero la caída del salario real es el principal elemento desindustrializador de estos programas. No es uno más, es el principal. Se destruye el mercado interno, se destruye la demanda, se destruye el ingreso, se destruye la venta. Entonces, por más que los costos se muevan como se muevan, el crédito se mueva como se mueva, si no tenés venta, no hay producción. Si no tenés venta, no hay producción. Así que una reducción como la que se está planteando, el 40 y pico % de las jubilaciones, una caída como la que se está observando en poco tiempo del salario real del 20, 20 y pico %, y así sucesivamente, lo que va a hacer es destruir nuestro entramado productivo. Y para nosotros además es de dos caras, porque le pega a la pyme, por supuesto, le pega a la empresa, le pega a la producción, pero le pega también al bienestar, le pega a las familias, le pega a la sociedad en general, que no tiene ingreso, y a eso se agrega, porque una vez que se empieza a caer la venta, también se empieza a caer los puestos de trabajo, y entonces eso va retroalimentando la espiral de desocupación y de recesión. Cuando hablan de la inflación, de festejar ahora que no siguen cayendo los precios, si no siguen cayendo es porque lo que le pone una traba es la caída de los ingresos, o sea que es usar a la recesión como remedio para la inflación. Ya lo dijo, lo dijo hace poco el gobernador de Córdoba, es la paz de los cementerios, que es una cita en realidad de Keynes que tiene que ver con justamente esto. ¿Cómo hacemos con la inflación? Medidas recesivas de subir la tasa de interés, bajar los salarios, puede ser que moderen los aumentos de precios, pero al costo de ir fundiendo a la producción en general. Así que lo que estamos observando, lo que estamos enfrentando, el propio presidente ya resignó el carácter de novedad, el carácter de disruptivo. Están haciendo lo mismo de siempre con lo mismo de siempre. Eso es lo que se ve hoy. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, abarca todas las ramas productivas. Aquel que vende al mercado interno, no solo a la producción, sino también a los servicios. La provincia de Buenos Aires lo estamos observando en el turismo.
que tiene que ver con una caída de la demanda, pero además con una heterogeneidad mayor en la demanda, un efecto mayor donde obviamente el que empieza a caerse del plato, el que se cae, entonces sufre muchísimo más. El que pierde el empleo, los sectores informales, pierden poder adquisitivo mucho más rápidamente, son obviamente consumo masivo, aparecen como consumo masivo, así que pega de manera diferente, diferencial, en diferentes ramas productivas, y aún dentro de una rama productiva, lo premium, lo masivo, tiene efectos distintos. Lo estamos viendo con el turismo. Los destinos turísticos más masivos de sectores medios, de sectores populares, con ocupación baja. Los que son de mayor costo y poder adquisitivo, con ocupación todavía sostenida. Entonces, para colmo es heterogéneo. Genera una sociedad dual, de los que le va bien y de los que le va mal. Lo vimos durante la década de los 90. Eso es lo que observamos. No es que a todos le va mal, sino a aquellos que tienen alguna posibilidad de incorporarse, sea como enclave, sea en alguna sociedad, con sectores de aquellos que tienen posibilidades exportadoras, que tienen posibilidades importadoras. Bueno, algunos sectores pueden en esta situación tener a veces hasta prosperidad, mientras otros, en un volumen mucho más grande, empiezan a caer. Por eso, durante los 90 vimos crecimiento con aumento del desempleo y aumento de la desigualdad. Y destrucción del tejido productivo nacional. Y destrucción del tejido productivo nacional, de la industria nacional. Así que hoy yo creo que ese escenario, dicho con sencillez, creo que prácticamente en todos sus elementos hasta el día de hoy lo conocemos. A esto se le agrega un paquete de desregulaciones de determinados sectores que en muchos de los casos favorecen a empresas o corporaciones extranjeras y otras veces a corporaciones concentradas dentro de sectores productivos o sectores de la actividad económica. Eso es lo que estamos observando. La verdad que me parecía importante tener esta reunión en este momento, porque lo que vamos a ver, mientras no se cambien las medidas, mientras no se tomen medidas distintas, mientras no formen parte de esta familia de políticas económicas que tantas veces sufrimos en la Argentina, vamos a ver los mismos resultados. Principal damnificado, lo vimos durante el macrismo, cayó la producción en general, cayó el Producto Bruto Interno 5% aproximadamente de punta a punta, pero la industria cayó un 20%. Esos son datos de nuestra provincia de Buenos Aires. O sea, cae el producto, pero más cae la producción industrial. O sea que destruye el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires, lo cual para nosotros tiene varias dificultades, varios problemas como gobierno, que es que la destruyen en lo social, la destruyen en su integración, porque esto afecta de manera diferente las diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires, destruye también a los sectores más vulnerables, es decir, que empieza a generar, porque una vez que el industrial, el empresario tiene que hacer despido, bueno, también el que vive de changas, entonces empieza a tener se esparce por diferentes sectores económicos de manera muy veloz. Y esto es lo que estamos viendo hoy. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy para mí? Como ha sido tan rápido, como ha sido en parte bastante confuso y comunicacionalmente en un proceso de disputa y casi en el marco de la campaña electoral, de quién es la culpa, quién tiene la responsabilidad, si esto era inevitable, si el país era totalmente desastroso. Bueno, todas estas discusiones que se han planteado a veces no dejan ver que hay una política económica, un plan económico que es el de siempre, que está teniendo los efectos de siempre. Agravado tal vez por una situación anterior de fragilidad en algunos sectores, de complicaciones en otros, entonces agravados. Y incluso de problemas salariales y distributivos, porque en el periodo anterior conseguimos recuperar empleo, pero con informalidad y con niveles salariales que no se recuperaron de la época de Macri. Entonces, claro, el resto, la espalda, el colchón, como quieran llamarlo, es mucho menor. Por eso el efecto también
termina siendo más rápido sobre empresas que ya estaban con complicaciones, a veces endeudadas, a veces comprometidas, y entonces reciben esta política económica que a veces es una suerte de golpe de gracia sobre una situación que ya venía con debilidades. Por eso, a mí me parece, primer punto, que hay que explicarle bien, que hay que explicar bien esto que hablaban todos ustedes de representación de los empresarios, de las gremiales, de representación de las entidades, de las cámaras empresariales. Es importante explicarlo bien y como esto es muy rápido, hay que hacerlo rápidamente. Hay que contarle a la sociedad que podíamos tener un montón de dificultades, nadie pide, porque lo hemos hecho 20 veces y lo hemos reafirmado 20 veces, no tenemos ningún problema en que esto venga acompañado de retratar la situación en la que se encontraban aquellos que tenían alguna dificultad. Ahora, con esta política económica no se va a resolver ninguno de esos problemas. Todavía no se ha visto el efecto de las tarifas energéticas, todavía no se ha visto el efecto de las tarifas de transporte, de agua, todavía no se han visto buena parte de los efectos de esta política económica, que es la misma, pero va a golpear fuertemente en nuestras pymes, en nuestros sectores productivos, en nuestras empresas. Ya está golpeando. Entonces tal vez haya que apurarse y acelerar el proceso de comunicación de lo que está ocurriendo y conocimiento de lo que va a ocurrir. Porque si esto es así de rápido, si ahora, como dicen algunos, no lo sé, se viene otra devaluación, o lo que fuera, bueno, su efecto va a ser, evidentemente, profundizar la caída del poder adquisitivo sobre determinados sectores que tienen costos muy asociados a importación o que tienen precios muy asociados a exportación. Así que esto yo no le veo perspectivas de modificación. En todo caso, el buen escenario que algunos vaticinan es que se caiga tan profundo que toque una especie de piso. Que toque una especie de piso, que la estabilidad sea con salarios de la mitad, entonces, por tanto, con demanda más chica, bueno, pero eso no es bueno tampoco, aunque se estabilicen algunas variables macroeconómicas. Importa el nivel en el que se estabiliza y el nivel del cuadro general en el que se estabiliza, aún si pasara esto. Entonces yo creo que, como estamos observando ya caídas de las ventas, caída de la producción, estamos observando ya, recién estuve reunido con algunos sectores gremiales, que hay despidos, suspensiones. Bueno, creo que esto hay que hacerlo conocer muy rápidamente. Porque el efecto de todo esto pareciera, y esto que mencionaba recién, es así que nosotros nos quejamos porque la política, los gobernadores, como si esto no retratara sectores de la economía real, sectores sociales enteros, miles, cientos de miles, millones de personas que son víctimas de esta política económica. A mí cuando me dijeron la primera vez que nos iban a ajustar a los gobernadores y con nombre y apellido a mí, yo decía, la verdad que lo que están ajustando son los presupuestos provinciales que se usan para la salud, para la educación, para el transporte, que se usan para la infraestructura, para la obra pública. Por otro lado, el ajuste, ¿qué es? Un ajuste convencional. ¿Qué se recorta en todo ajuste? Jubilaciones, salarios públicos, obra pública y transferencias a las provincias. Y subsidios, por supuesto. O sea que tampoco tiene ninguna novedad. Por eso lo que vamos a ver es lo que ya vimos tantas veces. Por eso lo que estamos observando es lo que observamos tantas veces. Ahora, pareciera que todo se limita a un debate entre el gobernador o los gobernadores y el presidente, entre las bancadas del Congreso, y los que están sufriendo principalmente son los sectores productivos, los sectores asalariados, las cooperativas, los sectores populares. Eso es lo que está sufriendo. Y a mí me parece que tiene, lo he dicho muchas veces, pero ahora más que nunca, porque podemos hablar de muchísimas decisiones a tomar en este marco, pero creo que lo primero que hay que hacer es que sea público, que se conozca y de boca de quienes lo están sufriendo. ¿Por qué? Porque aunque a mí me conoce mucha gente, la legitimidad que tiene
cuando habla un empresario de su caso particular ante diferentes sectores, no ante todos, pero ante diferentes sectores que a veces descreen de los políticos, de la política, del peronismo, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es otra la escucha y creo que hay que ir a buscar esa escucha. Es imperioso y es urgente ir a buscar esa escucha, dejar en claro cuál es la situación. En base a eso estamos articulando multisectoriales, ya tenemos más de 50 en la provincia de Buenos Aires, por distrito, obviamente instarlos a participar, pero si quieren que les diga qué es lo que opino que sería más fuerte y más determinante en este momento, que unifiquen personería. Que unifiquen personería. Que los que están dispuestos a defender, los que están dispuestos a defender la industria nacional, las pymes bonaerenses, ¿no? Vamos a empezar por lo bonaerense y bueno, que puedan articular, que puedan coordinar. Yo sé que lo hacen, sé que este esfuerzo, pero cuanto más rápido lo hagamos, cuanto más representativa y fuerte sea la representación empresarial, y bueno, más fuerte y claro va a hablar un actor social que para nosotros es crucial. Es crucial. La empresa productiva, la industria bonaerense son las pymes bonaerenses. Y además tiene una particularidad que para mí es central, que es que el sujeto social que lleva adelante la actividad de las pymes tiene este carácter, lo planteé varias veces, pero me parece importante, que es un carácter mixto. El empresario pyme no es probablemente el empresario al que le hablaba Milei en Davos. No es, yo no sé si esto de que son héroes los alcanza a ustedes en esa representación. No lo sé, no lo sé. Pero me parece importante marcar que el empresario pyme tiene varias particularidades con respecto al empresario en general, con respecto al empresario, al gran empresario, al empresario que no es de sector productivo, al empresario que además a veces se llama empresario pero no es dueño de su empresa. Tiene una particularidad que para mí es crucial en esta discusión que tenemos que dar de cara al presente y de cara al futuro, que es que muchas veces el empresario pyme, todas las veces, productivo pyme, es prácticamente al tiempo que trabaja de empresario, trabajador de su propia empresa. No sé si asalariado, porque la forma del ingreso a veces es mixta. A veces sí, hay un fijo que es casi un salario, más allá de la rentabilidad. Pero desempeña tareas que si fuera más grande, tendría que hacer un laburante, un trabajador, un empleado. A veces son roles gerenciales, a veces son roles de cualquier tipo. Pero en una pyme no hay gerente comercial, gerente financiero, gerente de venta, gerente de producción, gerente de planta. Es todo, muchas veces, una sola persona. Este doble papel de empresario y laburante de su empresa, y bueno, yo creo que le da una legitimidad más grande. Le da una legitimidad más grande también que el empresario pyme necesita invertir. Todos dicen, bueno, hay que premiar al empresario que invierte. Y el empresario pyme está obligado a invertir. Porque el empresario pyme sí participa de un entorno competitivo. No es una corporación, no es un cártel, no es un monopolio. Está sometido a la fuerza de la competencia. Y aparte, bueno, por eso, porque está obligado a invertir, a expandirse, porque si no muere. Entonces, tiene esta otra particularidad. Su excedente, su ganancia se reinvierte en la provincia, en el país. Esto que estoy diciendo, que es lo obvio, teóricamente en un libro de texto de un empresario, su compromiso, el vínculo con la empresa, lo que se llamaba históricamente el animal spirit, ¿no? Esto de querer buscar el negocio, querer invertir. Muchas veces son pymes familiares, varias generaciones, que hay un vínculo más allá de lo económico, más allá de lo laboral, hay un vínculo afectivo, casi es una extensión
de sí mismo. Entonces, creo que todas estas particularidades de las que podríamos hablar sociológicamente, conceptualmente, si esto los hace, algunos dicen, bueno, entonces es más renuente a veces al adelanto tecnológico. No lo sé, todo eso lo podríamos discutir. Ahora, lo hace un actor, los hace a ustedes, emisores más legítimos que nadie para explicar de qué se tratan los industricidios y quién sufre y cuál es el verdadero empresario que tiene un papel progresivo, que tiene un papel además que genera distribución, porque cada vez que, no es acá generar divisas abstractamente, es generar trabajo, aún si está asociado a la exportación de generar divisas. Entonces es el modelo más virtuoso del empresario. Es además, cuando dicen que hace 100 años que este país, dicen, el país es una calamidad. Leía el otro día a alguien que decía, dicen otra cosa, ¿no? Dicen otra cosa, dicen que es una mierda. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que pareciera? Que te quieren convencer de que el país es una mierda para que no lo defiendas, de que no vale la pena defenderlo. Pero concretamente, cuando uno observa qué es lo que le hizo mal a este país, y particularmente a esta provincia, a su tejido productivo, una provincia que tiene una potencia productiva inmensa, una provincia que tiene además en todo su territorio inversiones, que tiene además capacidad exportadora, que además tiene ciencia, tecnología, que tiene una vinculación siempre complicada, pero siempre en proceso y que nos ha mostrado que podemos hacer satélites, que podemos hacer, que tenemos vaca muerta y que es con industria nacional, que buena parte de vaca muerta se exporta, que es a través de una empresa nacional. Bueno, todo eso, lo que uno ve es que cada vez que se pone en marcha y empieza a funcionar, es interrumpido por esta política económica que vemos. Estos 100 años han sido difíciles porque muchas veces llegaron los mismos de siempre a aplicar estas políticas económicas, terminando con nuestra posibilidad de desarrollo, retrocediendo varios casilleros, poniendo en cuestión los niveles salariales, poniendo en cuestión la distribución del ingreso, poniendo en cuestión la soberanía nacional. Así que yo contesto que no son 100 años de deterioro, sino que cada vez que se empieza a avanzar vienen políticas de endeudamiento, de pérdida de soberanía, de remate nacional, de privatizaciones, de caída de la industria que generan las dificultades que tenemos. Por eso me parece que es este el momento, ahora, y que si no va a ser demasiado tarde, y que después vamos a tener que ir a hablar de la cantidad inmensa de industrias que cerraron sin haber podido explicar bien por qué están cerrando y cuáles son las dificultades que tienen. Entonces creo que este es el momento de que se escuche la voz de los empresarios, pymes, industriales, productivos, bonaerenses, que pueden decir en carne propia lo que se dificulta con estas políticas, sin un Estado, sin contraparte, sin banca pública, si es que la privatizan, para llevar adelante su proceso productivo y de crecimiento. Así que esta vendría a ser un poco la invitación, participar de las multisectoriales, pero además darle una voz fuerte, no solo una voz fuerte, que son el sector, ustedes representan al sector que nosotros tenemos que defender. Entonces esto de la soledad es que no queremos defenderlo solos, queremos defenderlo con ustedes al lado. Y queremos y necesitamos que la voz de ustedes se oiga bien fuerte. Hoy, ahora. Que esta discusión del DNU y de la ley ómnibus no sea una cuestión de técnica legislativa ni de partido, sino sea, como lo hemos visto con la pesca, como lo hemos visto con los farmacéuticos, como lo hemos visto con todos los sectores afectados por la política económica, por la ley ómnibus, por el DNU y por también, obviamente, todo el marco que esto acompaña en materia de seguridad. Todo esto los afecta a ustedes. Entonces nosotros también, por supuesto, poner a disposición, acompañar, pero los necesitamos al lado, con los trabajadores, con los empresarios y con quienes creemos en un desarrollo de la provincia de Buenos Aires que la ponga donde tiene que estar, que es a la vanguardia de la producción en el continente y en el mundo. Así que para eso los necesitamos a ustedes. Dicho esto, el agradecimiento por estar hoy acá. La verdad es que sabemos que estas políticas a veces vienen acompañadas también de señalar, de decir, de partidizar. Yo creo que esto tiene que tener, por supuesto que tiene, son cuestiones políticas,
pero necesitamos representar también a ese empresario que votó esperando que le vaya mejor y se encuentra que lo que le está pasando es la misma política económica que casi lo funde o a veces lo fundió durante el periodo 16-19. La misma política económica, con los mismos resultados. Así que por esta situación es que nosotros estamos haciendo las multisectoriales, estamos acompañando a las multisectoriales, pero también vamos a trabajar para que se vea y se observe la realidad. Necesitamos estadísticas, necesitamos mostrar, necesitamos casos. A veces un caso pega más que una estadística, que son meros números. Mostrar lo que está ocurriendo en una empresa que tiene generaciones y que ahora se ve que está viendo, venía de expandirse, tenemos miles de casos, lo estuvimos viendo el otro día en los parques industriales, que ahora está interrumpiendo inversiones porque ya ve que esto no le sirve o que le van a interrumpir el crédito o los parámetros que le posibilitaban llevar adelante sus inversiones. Así que como el país lo están parando con estas políticas, la provincia la están parando con estas políticas. Y vienen a hacer el ajuste, van a hacer todos esos recortes, eso es recesivo, con lo cual después se va a reducir la recaudación, entonces más ajuste y así sucesivamente. Conclusión, sí. Sí. Sí, no, en la historia argentina... No, yo creo que en el caso de Macri no dijo que venía a hacer esta política. En el caso de Milei tampoco. Yo creo que nadie hubiera votado por destruir la industria y perder su laburo. Por supuesto, pero por supuesto. Por supuesto que... Por supuesto. Ahora, no se agota, yo creo que en este caso particular estamos ante una novedad que nadie esperaba que fuera a hacer esto. Por supuesto que una elección alguien la gana y otro la pierde. Así que coincido que requiere un análisis y una discusión. Lo que sí digo es que de nuevo, y yo hago eje en esto, no porque no esté dispuesto a discutir y a repensar y a planificar una alternativa, no es eso. Lo único que quiero decir es que me parece que el que votó a Milei para que se vaya a la casta, para que se dolarice porque se suponía que el salario iba a estar en dólares, la verdad que también votó otra cosa que lo que está pasando. Los efectos, lamentablemente, más allá de discutir si esas medidas eran buenas o malas, los efectos van a ser los de siempre ante medidas de siempre y los actores de siempre y los beneficiados de siempre. Porque esto es lo otro que me parece importante destacar. No es que estas políticas de ajuste son democráticas, no es que ajustan a todos por igual, más bien serían políticas de redistribución, serían políticas de transferencia. No son un ajuste equitativo para todos, son de transferencia, de los grandes de los chicos hacia los grandes, del laburante hacia las empresas y sectores concentrados. Bueno, es una transferencia. Cuando devaluás, no es que se empobrece el país porque produce lo mismo que ayer. El problema es que al día siguiente hay unos más ricos y unos mucho más pobres. Entonces creo que es un momento para esclarecer. Yo sé que hay muchas cosas todavía para discutir y para pensar. Lo que sí digo es que si no nos apuramos en explicar lo que está pasando y en mostrarlo, va a ser muy tarde. Así que la invitación es simplemente a eso. Por eso están hoy todos los sectores representativos de la pyme productiva bonaerense. Necesitamos que esto aparezca. Que esto se observe, que esto se vea, y nosotros a disposición para acompañar todo esto. Y bueno, y ahora muchísimas gracias a todos y a todas. Nosotros vamos a seguir peleando, así que vamos a estar en contacto para tratar de evitar todos los efectos que esto va a generar.